Cuando su padre le sirvió el plato de lentejas que desde hacía un mes había puesto en el hogar como comida todos los martes, el niño las miró horrorizado, decidido a rebelarse por primera vez contra aquel alimento que tanto molestar causaba a sus gustos infantiles, más acostumbrados al dulce y las golosinas. «Guácala», dijo, «yo no me pienso comer eso». Su padre no reaccionó violentamente ni amenazó con pegarle si no comía aquellos granos. Simplemente con el mayor cariño del mundo le dijo a su hijo que no debía ser desagradecido con los alimentos que Dios les permitía tener sobre la mesa, pues habían otros niños en el mundo que se acostaban sin comer e incluso morían de hambre, y para demostrárselo se decidió a contarle una historia que hasta entonces le había ocultado y que dejaría al niño conmovido. La historia que le contó su padre era sobre un joven llamado Alberto, nacido en una casa de cartón, en medio de uno de los barrios más pobres de todo Quito. En medio de aquella pobreza, sus padres eran lo suficientemente responsables como para cuidarse en las relaciones que mantenían, pues eran conscientes que traer un niño al mundo en aquellas condiciones resultaría bastante doloroso, tanto para el pequeño como para ellos. Pero para bien o para mal, hay almas que parecen decididas o destinadas a venir al mundo contra viento y marea, y Alberto fue uno de esos casos, pues pese a todas las preocupaciones que tuvieron sus padres, la mujer tuvo un retraso que con las semanas terminaría confirmándose como un embarazo. La noticia impactó bastante a la pareja. Por un lado, se sentían bastante asustados frente a la idea de que sus temores se hubieran cumplido y fueran a tener un bebé en medio de aquellas condiciones de pobreza. Llegaban incluso a pensar que se pudiera tratar de un castigo por parte del cielo por haber intentado negarse a la naturaleza y a la voluntad divina. Por otro lado, pensaban que si estaban esperando un hijo, pese a haberse cuidado, era precisamente porque había sido recompensados por un buen comportamiento con un regalo que llegaría a sus vidas para alegrarlas. Fuera como fuere, lo que sí tuvo muy en claro la pareja desde un primer momento era que el niño nacería y lo acogerían con todo el amor del mundo. Fueron 9 meses bastante difíciles. Una mujer embarazada necesita el doble de cuidados y ellos no contaban con los recursos suficientes para costear todas esas necesidades. En todo ese tiempo, solo pudieron pagar una consulta al médico, y por la fecha temprana en que se realizó, los padres ni siquiera sabían si el niño que estaban esperando era hombre o mujer. Al padre se le dificultaba cada vez más conseguir los alimentos y las vitaminas idóneas para su esposa, y llegó varias noches a no comer para poder garantizar que ella se nutriera con lo necesario para mantener su buena salud y la de su bebé, hasta que finalmente llegó el día de dolores de parto, y entonces aquel hombre llamó a una vieja anciana, una vecina suya, experta en atender nacimientos. Luego de 2 horas intensas, finalmente nació un hermoso niño, sanito y muy hermoso, al que decidieron llamar finalmente como Alberto. La alegría por la salud con que había nacido el pequeño duró poco. Los padres no se quitaban de la cabeza de que el pequeño era un regalo del cielo, pero eso no les bastaba para conseguir el cada vez más esquivo dinero que necesitaban para costear todos los gastos de un recién nacido. Así, por ejemplo, cuando Alberto comenzó a tener quebrantos de salud, con las fiebres que suelen darle a todos los bebés en sus primeras semanas de vida, sus padres sufrían muchísimo ante la impotencia de no poder hacer nada por él, más que ponerle pañitos húmedos sobre su frente y rezar. Cuando intentaron llevarlo a una clínica, no fueron atendidos por no contar con ningún tipo de seguro, y conforme las fiebres volvían y el niño empeoraba, sus padres comenzaron a temer lo peor. Afortunadamente todo se quedó en un susto. Después de las fiebres más intensas, el pequeño Alberto fue mejorando poco a poco, y por fin su salud se estabilizó. Sin embargo, aquel primer aviso sería el primero de una larga lista de acontecimientos tristes en la vida de aquella familia que estaría marcada siempre por la pobreza. Cuando el niño fue creciendo, la mamá tuvo que debatirse entre buscar trabajos ocasionales y dejar al bebé solo en casa, o cuidarlo ella personalmente y contar con menos recursos con que alimentarlo. Al principio, Alberto era un niño sin conciencia de todas aquellas circunstancias difíciles en las que tuvo que crecer, pero con el paso de los años fue dándose cuenta de que todas aquellas adversidades por las que él debía pasar diariamente no eran comunes,
no eran comunes para todos los niños de su edad, pues muchos de ellos sí contaban con recursos suficientes para afrontar una vida digna y llena de todo lo necesario. Pero el pequeño, sin embargo, no transformaba estas ideas en resentimiento para con la sociedad, sino para soñar con un futuro diferente en el que sus padres no tuvieran que sufrir por dinero. Hasta sus 8 años, Alberto, pese a todas las dificultades atravesadas hasta entonces, no conoció el hambre. Aunque de manera muy modesta, sus padres se encargaron de que jamás le faltara un plato de comida sobre la mesa. A veces eran ellos los que, inventando algún malestar de salud, no comían para que su hijo pudiera alimentarse. Pero justo el día en el que cumplió 8 años, sus padres acumulaban un par de semanas de la peor crisis económica que hasta entonces habían podido sufrir. Y aunque intentaron de todo para tener un regalo para su hijo, ese día los encontró sin una sola moneda en el bolsillo y sin comida en la casa. Tras recorrer las calles de la ciudad en busca de caridad, apenas consiguieron que les regalaran un tomate viejo, una fría tortilla de maíz y una paca de harina vieja. Con un nudo en la garganta, y sin haberle dado ese día desayuno ni almuerzo, sus padres llegaron esa noche a casa, y a Alberto le entregaron aquellos alimentos, que con una inocencia infantil los recibió como si se tratara del mejor regalo del mundo, y los devoró con el hambre acumulado de todo el día sin comer. Llegado a este punto de la historia, el padre que contaba a su hijo esta historia para convencerlo de que se comiera las lentejas que tenía servidas, le reveló la parte más sorprendente de la historia. El niño en realidad no se llamaba Alberto. El niño en realidad era él mismo cuando estaba pequeño. Había vivido todas aquellas condiciones de pobreza cuando aún era pequeño. Ese día de su cumpleaños número 8, sus padres se habían prometido que pasara lo que pasara, el pequeño debería estudiar a cualquier precio, pues ese era el único camino posible para romper con aquel destino de miseria al que estaba condenado. El niño creció y terminó sus estudios, y con el esfuerzo más grande posible de parte de sus padres, pudo graduarse de la universidad. Al principio no fue fácil, pero poco a poco fue labrándose una carrera que le permitió poder sacar a sus padres de la pobreza, comprarles una casa digna y él mismo enamorarse de una mujer con la que organizó y formó un hogar en el que tuvieron al niño, que ahora se encontraba sobre la mesa rechazando el plato de lentejas. Tras conocer esta historia, al pequeño se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó a su padre como nunca lo había hecho antes. Le pidió perdón por sus caprichos de niño, que nunca había tenido dificultades. Agradeció a él y a Dios por el alimento que tenía sobre la mesa, y no solo se lo comió, sino que desde entonces no volvió a remilgar nunca más por lo que le sirvieron sus padres. Si este video te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Yo soy tu amiga María José Cisneros, y no lo olvides, nos vemos en el próximo video, aquí en tu canal favorito, Enigma.